Gracias. Interrumpimos un poco por la grabación de la presentación y bueno, terminaremos hablando un poquito del tema Durango. Eh, no del y hablaremos un poquito de la... Momento, ¿eh? Una referencia siempre para hablar del tema de la psiquiatría. Sin duda es el Quijote en términos de toda esta lucha que ha tenido que jugar la psiquiatría para ser aceptada. Incluso en la actualidad, estudios bien recientes hablan de que si bien es cierto la aceptación social de la psiquiatría está siendo bastante rápido en los últimos 10 años, no pasaba así 10 años atrás. Y entonces, bueno, pues creo que es importante entender, ninguna especialidad médica, ninguna, por ahí tenemos, ninguna especialidad médica ha tenido que pasar con toda esta condición de lucha para, para poder ser aceptada como... Disculpen, hay algunas personas con su micrófono abierto. ¿Lo pueden cerrar, por favor? Gracias, una disculpa. Bueno, les decía, la psiquiatría no la ha tenido fácil en términos de que ha tenido que asumir su responsabilidad en la historia. Además, no solo era enfatizar en diagnósticos, procesos, sino en erradicar tabúes, mitos. No es raro decirles que en la consulta de psiquiatría dedicamos algunos minutos para explicarle al paciente qué es la psiquiatría, por qué todas esas ideas que tiene. Y bueno, creo que el tema de la psiquiatría pues ha tenido que pagar deudas con el pasado. Es más, yo me atrevo a decir que la psiquiatría moderna ha tenido que pedir perdón en una responsabilidad cuando se hicieron algunos diagnósticos, algunas clasificaciones de lo que hoy sabemos que era un total desconocimiento, como está llena la historia. La ciencia crece a través del ensayo y el error, pero bueno, la psiquiatría ha pedido perdón, sobre todo por algunos capítulos, unos episodios oscuros que iremos viendo a lo largo de la presentación. No está corriendo. Entonces, para eso, pues es bien importante que ustedes, sobre todo las personas jóvenes, los estudiantes pudieran tener un poquito la idea. Fíjense que a mí me apasiona mucho la historia de la psiquiatría porque estos gemelos, San Cosme y San Damián, que eran árabes, pero se formaron en todo este empirismo, llegaron a ser
los considerados primeros médicos y cirujanos de la época, y que bueno, lo que hacían ellos era llevar salud a todas las comunidades, pero uno de los requisitos fundamentales era no cobrar, es decir, no aceptaban ninguna ayuda. Fueron los primeros que empezaron a tratar de erradicar los demonios, que en aquella época se hablaba como posesiones demoníacas, y fueron los primeros en entender que había algo en la mente. Estos personajes son relevantes en la historia de la psiquiatría, de la psicología, de la salud mental, podemos decirlo, y bueno, pues fueron perseguidos a muerte por su tendencia al cristianismo. Ellos sobrevivieron a muchísimas intentos de muerte. En una ocasión, bueno, Cosme cae engañado por una mujer que le regala una canasta de huevos y le dijo que, bueno, no era un pago, sino que era una ofrenda divina. La aceptó y el hermano le retiró la palabra de tal forma que cuando murieron no aceptó Cosme que lo enterraran junto con el hermano. Pero era muy importante entender este par de personajes históricos. Tenemos, por ejemplo, el caso de San Juan de Dios, este extraordinario personaje a quien se le debería y estaba considerado como el patrón de la salud. Es decir, debería, todas las causas de la salud lo llevó a formar, bueno, pues todos los hospitales, los centros, las congregaciones, las órdenes de San Juan de Dios, donde, bueno, pues hoy tenemos un hospital bien importante en Jalisco que tiene que ver con esta orden. Estaba basado justamente en el amor, el respeto, donde las religiosas eran las primeras que se acercaban y le perdieron el miedo a los enfermos mentales de la época. En Durango tenemos el templo de San Juan de Dios, que yo siempre decía que todos los psicólogos cuando se graduaran deberían de escoger ese templo por el enorme simbolismo que tiene con el quehacer del alma, con el curar los dolores del alma. Este templo que está por Pino Suárez y que bueno, es un templo desafortunadamente descuidado, una riqueza histórica fundamental y sobre todo para nosotros, los que nos dedicamos al tema de la mente, pues pudiéramos entender la importancia de San Juan de Dios. Lo que sí es que el primer psiquiatra, quien se considera el primer psiquiatra fue John Mayer, quien fue el primero que empezó a darle los cimientos a lo que sería una especialidad médica, porque además tuvo que denunciar que todas aquellas personas que estaban acusadas como herejes, como apóstatas, como blasfemos y que recibían castigos impresionantes, realmente fue el primero que empezó a darles alguna categoría de enfermos y él fue el que empezó a describir los primeros síntomas, sobre todo la paranoia, algunos síntomas psicóticos como los contextos alucinatorios y por supuesto ya empezaba a hablar aún con su terminología de la melancolía, pero bueno, los cimientos además es bien importante entender el papel de Freud. Si a Freud yo lo tuviéramos que darle un título, Freud sería un personaje tridimensional, es decir, Freud entra perfectamente como el primer psicólogo con aportes relevantes sobre la mente humana, entraría como neurólogo por su presunción de que existían estructuras biológicas que pudieran estar explicando mucho comportamiento y por supuesto entraría como psiquiatra por entender. De hecho, uno de sus retos, uno de sus mayores cosquillas, podemos decir a su narcisismo, era el no poderse explicar por qué había personas que estaban enajenadas y que no respondían a los tratamientos convencionales de la hipnosis, todo el modelo de Charcot, y era esa reflexión. Entonces, creo que Freud hoy no es propiedad de nadie, Freud es propiedad de todos aquellos que nos preocupamos o que nos dedicamos a entender la parte de la mente. Por eso es muy importante entender a un Freud más allá de la teoría de la libido sexual, más allá del inconsciente, es entenderlo como un visionario, con una frase muy contundente que en algún momento dijo, detrás de todos estos conocimientos, debatía con los neurólogos de la época, evidentemente lo dejaban hablando solo, se cerraban los salones donde Freud estaba disertando
Y evidentemente una frase contundente fue: detrás de todo esto vendrá el hombre de la jeringuilla a develar secretos ocultos. Y efectivamente ya era un visionario porque ya entendía el tema de las neurociencias. Entonces, Freud tendría que ser el origen de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis, por supuesto. Entonces, la psiquiatría surge como una rama del cuerpo médico hasta el siglo XIX, muy tarde, porque ya había especialidades que ya iban muy adelante, ya se conocía el cuerpo, ya se sabía cuántos huesos teníamos, cuántos vasos sanguíneos, ya se conocía toda la anatomía, pero no sabíamos qué pasaba en la cabeza. Todavía el territorio cerebro-mente era propiedad de la filosofía, de la charlatanería, de la brujería. Es decir, nadie podía entrar ahí porque no se utilizaba de entrada el método científico como pregonaban los expertos de la época, porque las emociones, los pensamientos, las sensaciones, pues no eran medibles, no eran cuantificables. Y eso hizo que Freud fuera un estoico, un tipo que resistió mucho para poder entender que algo venía después, y por supuesto que lo vimos. Ninguna especialidad ha tenido que luchar con esta magia. De hecho, la gente cuando va al psiquiatra tiene una idea extraña como: doctor, es que yo no pensé que usted tomara la presión, yo no pensé que usted usara el estetoscopio, es que yo no me imaginé que usted me iba a pedir niveles de vitamina D, es que yo pensé que nada más venía a platicar. Y entonces todavía encontramos ese tema, y todo eso ha generado que el estigma que se tiene a la salud mental, a la psiquiatría y a la psicología, evidentemente tiene que ver con la historia. Por eso para mí es muy importante defender siempre el tema de por qué la psiquiatría tiene una baja aceptación. Bueno, en realidad es porque es la historia, porque la psiquiatría no deriva del modelo médico. Nosotros derivamos del modelo carcelario, es decir, la psiquiatría surge del hacinamiento, de la reclusión, de la privación de los derechos humanos, de los tratamientos empíricos, a veces brutales, a veces una barbarie que ocurrió. Entonces creo que Freud fue, la verdad, un revolucionario científico, que yo lo pongo en la talla de Nicolás Copérnico y de Charles Darwin, por esa teoría psicológica que hoy nos rige a todos, independientemente de la teoría que tengamos, de la escuela que tengamos, de la formación que tengamos. Todos reconocemos el papel de la mente, el papel del cerebro, el papel de las emociones, el papel de la cognición recientemente. Y bueno, la verdad es que resulta absurdo esos debates estériles cuando a una corriente anula la otra. La verdad es que en realidad las terapias, las diferentes psicoterapias, están sustentadas de una o de otra forma en los postulados, en el tronco común que tiene que ver con el psicoanálisis clásico. Además, el psicoanálisis como herramienta terapéutica pues empezó a ser sustituido por una serie de evidencias empíricas. Entendamos, cuando llega el psicoanálisis a Norteamérica, el modelo norteamericano de cuánto voy a ganar, evidentemente para el norteamericano ver un paciente en una hora no era negocio. Entonces, bueno, se mutilan los postulados, se abren terapias de grupo, se sacan fragmentos del psicoanálisis ortodoxo, se moldean, se echan a perder, se robustecen, pero con un mecanismo político económico. Es decir, los soldados norteamericanos, cuando llegan devastados al continente, obviamente pues no se podía decir una terapia semanal para cada uno. Entonces se abren los grupos. Y además, bueno, pues la psiquiatría habla, o ya tiene claro, que Freud ya suponía que algo tenía que ver con algunos pacientes que no respondían a los métodos convencionales. La psiquiatría pues ha sido confundida a lo largo de la historia, ha tenido mucha confusión en cuanto a la religión y la magia, porque además su estado de especialidad es que el tratamiento de los trastornos mentales siempre fue entre, o son fuerzas externas, inmateriales, no medibles, brujería, etcétera, y otra que decía, hay algo interno, hay algo que pasa en las personas, lo cual los llevó a otra barbarie que fue la trepanación de cráneos, sobre todo en las regiones de Sudamérica,
cuando se encuentran cráneos trepanados, perforados, taladrados, con la finalidad de abrir fuga para que salieran los demonios. Es otro de los capítulos que está por ahí. Entonces, bueno, pues la verdad es que el tema de la enseñanza, o sea, cómo se empezó a enseñar la psiquiatría en América, bueno, pues México, déjenme decirles que se adelantó a todos los países del continente americano. Y fue gracias a la llegada de un soldado español nacido en Portugal, Fray Bernardino Álvarez, que fundó justamente con un dinero que tenía, que de pronto algunas biografías lo ponen como un sociópata que robaba y que después la culpa y el arrepentimiento pues no hallaba qué hacer y empieza a crear esta parte de San Hipólito, empieza a crear el modelo de atención, de hacinamiento. Y bueno, su obra, la verdad es que era para los más desprotegidos. Los enfermos mentales siempre han sido lo más desprotegido de la historia, lo que nadie quiere ver, lo que todo el mundo esconde, a lo que todo el mundo se avergüenza. Las enfermedades psiquiátricas no se presumen, no se postean, no se publican. Estas avergüenzan, estas son negadas, estas son hasta cierto punto escondidas. Aunque esto empieza a cambiar en las generaciones que hoy tienen 30 años o menos, ahora empezamos a ver esa parte fantástica de la gente que dice, yo voy con mi psiquiatra, tengo mi terapeuta, y ese discurso ha cambiado favorablemente, pero hace 10, 15 años la gente le daba pena entrar al consultorio, de tal manera que muchos pacientes hacían cita y decían, doctor, no me puede ver poco más tarde, o incluso había pacientes en la sala de espera que reconocían a un conocido y se iban de la consulta. Y de pronto decían, oiga, es que me salió una urgencia, urgencias madres, lo que pasa es que te dio vergüenza que ahí estaba. Eso es, y ahora no, ahora yo escucho en mi sala de espera que se saluda a la gente, se platica. Esto ha ido cambiando, la verdad es que ha ido cambiando, pero no podemos olvidarnos de dónde viene toda esta historia. En la Ciudad de México, creo que es una delicia cuando vamos a la Ciudad de México y todos los psicólogos y los psiquiatras no podemos negar de pasar por ahí, tomarnos fotos ahí, poder entrar a estos templos de San Juan de Dios, de San Hipólito, entender esa riqueza cultural que tiene que ver con nosotros, o sea, tiene que ver con la parte de la salud mental. Yo les recomiendo que en su próxima visita a la Ciudad de México, pues vayan y además, sabes, hay unos guías interesantísimos. Bueno, acaba de morir don Porfirio, un hombre de 84 años que por 10 pesos te platicaba todo y te daba toda la historia. Hace poco pregunté por él y ha muerto. Entonces, pues la verdad es que es una de las grandes cosas. Pero los limitados recursos terapéuticos que había hasta el siglo XX contribuyeron a que hubiera más temores y la sociedad de alguna forma seguía teniendo gran miedo, sobre todo en la enfermedad mental. Algunos prejuicios subsisten. Hace algunos días, lamentablemente, escuchaba yo a un dirigente de las cámaras comerciales en Durango que decía, deben de venir por tanto enfermo que anda en las calles. Hay muchos enfermos en la calle y es un gran error confundir indigente con enfermo mental. Entonces, no todos los indigentes son enfermos mentales y no todos los que visten Armani, Perry Ellis no son enfermos mentales. Entonces, es un tema que preocupa porque de pronto se asocia a eso, dan mal aspecto al ser Cristo. Efectivamente, la indigencia en las ciudades es el reflejo del desinterés por los grupos desprotegidos. Fue más o menos en 1783, donde aquí la historia se vuelve a marcar en mayúsculas con la llegada de Felipe Pinel. Este médico al que se le atribuye la parte humana de la psiquiatría, cuando libera de las cadenas a los pacientes en hospitales de Francia, en Bicêtre y en Salpêtrière, y además fue el primero en establecer el tratamiento moral. No los amarres, no los sujetes, quítales las cadenas, y creo que le devuelve su categoría de enfermo. Ya no eran alienados en el sentido legal o peyorativo, sino eran enfermos. Y entonces
A pesar de que se le había advertido que luego ahí se iba a infiltrar mucha gente o que la psiquiatría siempre tristemente ha sido utilizada de manera muy perversa para dictaminar gente que no comulga con algún régimen político. Y Francia no era la excepción, cuando mucha gente pues de pronto decía, pues está pensando, entonces está delirando, el psiquiatra dictaminaba, el psiquiatra obligado por las cortes, por los gobiernos, para que tuviera que dictaminar. Pero aquí podríamos hablar de Felipe Pinel como alguien relevante. A principios de los años 30 se dio el boom de los tratamientos, es decir, ya se tenía que buscar tratamiento porque aumentaba el número de enfermos mentales y no había estrategias. Y entonces, bueno, pues ocurren hallazgos interesantes. Sackel en Viena empezaron a probar la insulina para provocar estados comatosos, para producir un frenado cerebral, para quitar todo ese pensamiento, esas acciones que estaban siendo disruptivas. Meduna en Budapest desarrollaron las crisis convulsivas con insulina, que fueron origen para que dos médicos italianos, Serletti y Vine, desarrollaran justamente el electroshock o la terapia electroconvulsiva, que aunque a usted le parezca de las películas, se sigue utilizando cada vez menos gracias al avance de la farmacología, pero la terapia electroconvulsiva hoy se utiliza con regulación de voltaje, con tratamiento de anestesiólogo previo para evitar fracturas, todo lo que hay, y sigue siendo un tratamiento en depresiones súper resistentes con riesgos de daño hacia el paciente o a los demás. Sin embargo, se utiliza muy poco. Yo puedo platicar que en mis más de 25 años de experiencia solo recurrí de 3 veces o 4 veces a tratamientos de este tipo. Y uno de ellos fue con una chica embarazada que se quería sacar los gemelitos con un cuchillo y evidentemente estoy hablando hace algunos años, todavía no sabíamos que hay psicofármacos altamente seguros en embarazo y entonces utilizamos terapia electroconvulsiva. Después de 6 sesiones, la madre dio un embarazo bellísimo, conozco a sus gemelas y es una cosa que solo la platicamos los que lo vivimos. Pero, por ejemplo, ya en esa época también empezaban los cirujanos a hacer lobotomías prefrontales, es decir, ya se empezaban a hacer cirugías estereotácticas para tratar de desdervar algunas cosas por ahí. Sin embargo, en México, una de las grandes cosas que nos trajo la Guerra Civil Española es ese injerto formidable que nos llegó. No, en la conquista nos llegó mucha escoria, pero luego los españoles se redimieron y en la época de la Guerra Civil, cuando vino, México abrió en las puertas para españoles, mucha gente notable llegó a México, por supuesto, distinguidos neurólogos y psiquiatras llegan a México. Entonces, México ya se empieza a nutrir de mentes brillantes para eso. Bueno, es bien importante, hay una plática que yo hablo del papel de los españoles en la psiquiatría mexicana, que es otro tema, pero bueno, Gonzalo Lafora, Wenceslao López Salvo y Federico de Roncal, que llegaron a perfeccionar la clínica. Lo curioso es que nadie quería estudiar con ellos. En esa época los médicos se acercaban y no les llamaba la atención. De pronto en 1940 llega a quien se considera el principal aportador de conocimiento neuropsiquiátrico, que es el doctor Dionisio Nieto, quien hizo gran parte de sus trabajos en la UNAM y sobresalió en el campo de la psiquiatría biológica. También trabajó en el famosísimo hospital que ahorita platicamos de la Castañeda y ya tuvo a dos alumnos notables, Agustín Caso y Augusto Fernández Guardiola. Estos dos considerados de los psiquiatras de alta pujanza, pero nutridos con la escuela española. Pero también es cierto, la psiquiatría tuvo periodos oscuros, la Inquisición, la época de Torquemada, todas estas cuestiones que nos llevan a condenar, incluso en el manual de brujas, donde se decía cuáles eran los delitos que cometía la gente, y entonces castigaban la apostatía, la herejía y la blasfemia como delitos graves en contra de Dios,
y las personas que presentaban estas conductas o comportamientos eran condenados a la hoguera o a las torturas impresionantes. Cuando tenemos la oportunidad de ver esta maravillosa exposición de la Inquisición, que de pronto hace recorridos por el país, por el mundo, y llega a México, uno ve esos aparatos y te sientes con un escalofrío impresionante, porque además esos eran las torturas, lo que hacían. Tiempo después, pues aparecen grandes personajes. Uno de los principales críticos de la psiquiatría, pero crítico con sustancia, porque los grandes críticos son los que trascienden. Y bueno, Michel Foucault, la verdad es que creo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra debimos dejar de leer o no debemos de dejar de leer a Michel Foucault. Es decir, un pensamiento muy adelantado para su época, un tipo que pegó muy fuerte a la psiquiatría, uno de los grandes antipsiquiatras de la época, pero gracias a las contras surgen los pro. Todo el pro va a surgir de pronto de las debilidades. Y efectivamente, personajes de alto impacto como Ronald Lyne, uno de los libros clásicos. Ahora sí que si eres psicólogo, psiquiatra y te saltaste a ellos, algo te pasó. Si tú te saltaste a Ronald Lyne o te saltaste a Franco Basaglia, cuando en Italia dijo la enfermedad mental no existe, cerremos los hospitales, sacó a todos los enfermos a las calles y subió el índice de criminalidad mucho. Entonces, bueno, pues hay historias interesantes. Hay una película, por ahí me ha tocado debatirla, una gran película, Yo, Pierre Rivière, maté a mi madre y mis hermanos. Es un parricidio interesantísimo donde se hace un análisis por Foucault, pero anteriormente psiquiatras de alto impacto lo habían evaluado y bueno, es una de las películas que tampoco debe faltar en todo debate de los estudiantes de psicología y de psiquiatría, y es interesantísimo meternos a la mente del pelirrojo, el parricida, matricida peligroso. ¿Por qué? Porque es interesante, para la época ya hay el dictamen, incluso existe por ahí el examen mental y da datos bien importantes. Pero bueno, México, en 1910 tuvimos un presidente pues con un complejo europeo, Porfirio Díaz, pero además a Porfirio Díaz le agradecemos un montón de cosas, porque cada vez que estamos en el centro histórico de Ciudad de México y que estamos en Correo Mayor, que nos vamos al Banco de México y luego que nos cruzamos a Pino Suárez y luego que vemos por otro lado el Bellas Artes y luego nos vamos al edificio de Sears y luego nos vamos hacia atrás y luego nos pegamos con la Alameda Central y luego nos tomamos un café en la parroquia y luego nos vamos a donde estaba anteriormente el hotel, aquellos hoteles del terremoto. Y la verdad es que la Ciudad de México huele a historia, por supuesto, y entonces encontramos que Porfirio Díaz, en sus grandes obras afrancesadas, construye un edificio muy bonito. La verdad es que aquí se discutía porque en realidad no estaba pensando, esto se debate mucho, no estaba pensando que ahí iba a ser un hospital psiquiátrico, estaba pensando en una fachada hermosa para un salón suntuoso de todos los fifís de la época. Y bueno, la verdad es que termina siendo el manicomio general de la Castañeda, un ícono del maltrato y el desinterés por la salud mental, que no ha sido nuevo. Era una obra bellísima, ahí tenemos la imagen de la Castañeda. En alguna parte del Estado de México, por ahí siguen conservando pedazos de la fachada. Los estudiosos de la arquitectura la definen como una de las obras arquitectónicas más importantes de la época. Y bueno, pues era algo muy importante por ahí. Esto se levantó en la década del siglo XX, cerca de Mixcoac. Según la teoría psiquiátrica de la época, fíjense qué interesante, según las teorías psiquiátricas de la época, los enfermos mentales deberían ser ingresados en instituciones que estuvieran alejadas de las ciudades, que tuvieran paisajes naturales, que tuvieran jardines con terrenos cultivables, ya que ello iba a beneficiar la situación mental del individuo, indiscutible. Hoy sabemos nosotros que la naturaleza, que los espacios grandes, los jardines,
las plantas, pues era el modelo tradicional que se pensaba, iban a ser los manicomios. La palabra manicomio está modificada porque aduce a los pacientes que gritaban en la noche, que tenían euforia, que hablaban mucho, que eran los pacientes que presentaban un pico de manía. Y bueno, de alguna forma de ahí viene la palabra manicomio, de maniático, de maníaco, etcétera. Pero entonces, fíjense que ya la psiquiatría de la época decía, es un lugar cómodo, un lugar grande donde veíamos esas imágenes de los hospitales franceses, donde los psicólogos, los psiquiatras estaban caminando por el jardín, por grandes jardines, se planteaba todo eso. Y entonces se encontró uno de los pueblos de mayor vegetación, era Miscoac, y dijeron, aquí es donde vamos a construir. Entonces se hace se lleva a los pacientes a ese lugar que reunía. No estaba claro si lo hicieron para enfermos mentales, era mucha lana para eso, pero bueno, era para fortalecer el ego de los gobernantes de la época. Desde entonces se estilaba que todos los gobernantes dejaban una obra muy grande. La última fue Vicente Fox con La Estela de Luz, que es una obra que sirve para dos cosas, pero bueno, entonces era como muy prototípico. Cada uno, lo mismo pasa en Durango, cada gobernador pues hacía algo característico, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia dice que no se pensaba meter allá a los enfermos, pero por cuestiones de alguna forma terminó siendo ahí. Sin embargo, a pesar de que ese manicomio estaba hecho para un promedio de 1,000 pacientes, 1,000 personas, llegó a alojar a más de 3,500 y algunos dicen que muchos más, lo cual era el hacinamiento, el terror, la barbarie, porque imagínense, había 3,000 personas ahí, pero no había tratamiento. Había 4 personas que los cuidaban, había 3 religiosas, un sacerdote, un médico que iba por la mañana, no había personas ahí. Entonces, todo lo que ocurrió ahí es que dicen las historias, que pasaban cosas, aventaban brazos, aventaban pabellones de orejas, aventaban dedos, de todo lo que ocurría en esa barbarie que estaba por ahí. Y por supuesto, como en todo, se hacían grandes eventos, la inauguración que se hizo se gastó muchísimo dinero, llegaron personas de gran parte del mundo, amigos de Porfirio Díaz, hicieron todo esto. Lo que siempre ha pasado, las fotos bonitas, pero la realidad a veces no se ve mucho. Y aquí tenemos unas imágenes del manicomio de la Castañeda. Básicamente observen, realmente pues era el enfermo mental, ya hacían ahí rutinas, ya había personas que les iban a dar clases de canto, a bailar con ellos, a hacer ejercicios, estiramientos, y bueno, pero se pobló. ¿Cuál fue el gran problema de la Castañeda? Que la utilizaron en las épocas revolucionarias para meter ahí a personas que eran en contra del régimen político. Entonces se sabía que si había una persona que cometió un delito grave, pero en vez de que lo lleven a Lecumberri, que era la otra cárcel fantástica de la época, que un día hablaremos de Lecumberri, en vez de llevarlos a Lecumberri, bueno, había que llevarlos a la Castañeda, al manicomio. Y entonces empezaron a ver que había personas que ya no eran enfermos, pero gracias a ellos, bueno, pues se conoce mucho la historia. Aquí encontramos a una mujer anónima, pero aparecen muchas fotos, seguramente algo debe estar por ahí. Estas historias, él nunca habló, pero siempre cargó su muñeco por cada esquina de tal forma que era capaz de golpear y violentar a la gente. En el hospital de Durango tuvimos el caso hace mucho tiempo de una paciente que tenía su muñeca, desconozco si aún viva la paciente, y que agarraba su muñeca y si alguien se la quitaba ella se irritaba muchísimo. Pues objetos de transición, maternidad frustrada, no sabemos, pero hay eran cosas muy interesantes. Tenemos ahí más imágenes y la verdad es que siempre descalzos, la verdad en el piso, con aquellas horribles batas que permitían sujetarlos, simulaban las camisas de fuerza porque pues nada más los agarraban por atrás y los amarraban. Era una cuestión de verdad triste. Pero bueno, el Colegio de Médicos a través de Andrés Ríos Molina se pone a hacer una revisión de los primeros años del manicomio y la verdad es que nos regala ideas o historias muy bonitas de las locuras de la Castañeda, incluso las mujeres en la Castañeda.
hay revisiones por ahí para entender un poco dónde estaban las mujeres, se clasificaban por los agitados, los epilépticos, los imbéciles, los oligofrénicos, era más o menos como... Buenos días. ¿A nombre de quién? Lupita. Ahí Aquí, está. es en la parte de hasta arriba, en la segunda puerta. Micrófono, micrófono, micrófono. Luego nos enteramos de cosas que no nos debemos de enterar. Este personaje, digo, Jorge Cuesta, ingeniero químico, esquizofrénico, veracruzano, que fue uno de los pacientes que llegó a estar ahí, por supuesto que tiene varios intentos de suicidio. En uno de ellos se castra, se corta, estando internado, se corta los genitales, sobrevive, es llevado al hospital y después se suicida. Jorge Cuesta tiene un poema maravilloso que se llama Canto a un Dios Mineral. Cuando uno lee el poema de Canto a un Dios Mineral, todos esos escritos maravillosos de Jorge Cuesta, entendemos el pensar tan profundo de la esquizofrenia. Es decir, aquí es donde viene esa parte de reflexión, donde la esquizofrenia ha sido juzgada, pero no hemos logrado abrir más a los delirios, a las alucinaciones. Cuando somos médicos residentes y nos llega un paciente esquizofrénico a urgencias, lo primero que hacemos es sedarlo. Nosotros agarramos una jeringa y le metemos medicamento. La verdad es que a veces se tiene que hacer por proteger al paciente y a los demás, pero a veces rayamos en la fodonguez médica y no nos permite escuchar más lo que piensan, lo que trae. Y entonces Jorge Cuesta, pues fue tratado como el loco. Y la verdad es que cuando muere, lo que aparece en los diarios, loco se castra. No murió por eso fue primero. Pero bueno, la verdad es que hay otra área que me gusta tocar a veces que se llama personajes de la Castañeda, y pues hay como 10, 12 personajes muy interesantes. Uno de ellos es Jorge Cuesta, y así me gusta recordarlo. Su muerte fue absurda no por falta, sino por exceso de razón. Fue un caso de intoxicación racional. A Jorge Cuesta le faltó sentido común, es decir, esa dosis de resignada irracionalidad que todos necesitamos para vivir. La verdad, búsquenlo, lean, googleen a Jorge Cuesta y vean lo que había detrás de este personaje. La primer psiquiatra mexicana, Matilde Rodríguez Cabo, una mujer visionaria, una de las grandes feministas de la época, que ya empezaba a luchar porque la mujer accediera a especialidades como la psiquiatría. Por muchos años la medicina tuvo especialidades altamente testosterónicas, pues como la cirugía, la ortopedia, incluso la psiquiatría. Fue Matilde Rodríguez Cabo la primera mujer que llegó a sentar precedentes y sobre todo darle al tema de la mujer una visión diferente. Entonces es importante que también empiecen a leer un poco. No hay mucho sobre Martínez, pero es la primer psiquiatra mexicana. Una de mis grandes maestras, de esas personas que yo agradezco y que siempre me sentiré un privilegiado, porque creo que cuando uno reconoce a sus maestros, uno se llena de una dosis de humildad necesaria. Y bueno, me tocó ser alumno de la maestra Ernestina Jiménez. Ella publica un libro que se llama Psiquiatría e Inquisición. Se puso a revisar en el Archivo de la Nación y encontró al menos 14 asesinatos que cometieron en la época de la Inquisición, y ella demuestra que eran enfermos mentales. Está el caso de Sor Matilde, una monja zacatecana que, porque ella decía que hablaba con Dios, que ella decía que Dios se comunicaba con ella, fue condenada a la muerte. Y después Ernestina Jiménez dice, ella era un trastorno delirante de tipo erotómano. Y así juega con los diagnósticos. Una gran maestra, que en memoria esté, a quien yo recuerdo sus seminarios, pues las mañanas, y yo no me quería ir porque era una mujer fascinante. Nada más de escucharla hablar, la verdad es que te llenabas de esa admiración. También otro factor de la historia que ha pegado mucho para arruinar la imagen de la psiquiatría ha sido el cine. El cine tiene mucho que ver con la creación del estigma.
los trastornos mentales han sido retratados en la pantalla con agresividad, violencia. El cine educa y crea imaginarios colectivos, especialmente en aquellas personas que no conocen un tema. Y bueno, el cine siempre ha estado ahí. Hay un pequeño estudio que yo hice en el 2011, por ahí un pequeño estudio artesanal, digo, yo no soy investigador, pero de pronto tengo muchos datos que me gusta acomodarlos así, no con fines de la investigación dura, pero digo, una revisión de 104 películas de corte mundial. Yo lo que busqué era películas donde apareciera un psicólogo o un psiquiatra, era el objetivo, que hubiera alguien que fuera como psicólogo, como psiquiatra, como terapeuta. Y entonces, bueno, pues apareció un dato interesante. En 72 cintas, la figura que apareciera un psiquiatra y era varón el 90%. En 28 cintas había psicólogo y era mujer en un 76%. Y en 4 películas había terapeutas en adicciones, entonces, y eran varones. Ese es un dato por ahí interesante. Y bueno, los resultados fue que en 61 cintas, las figuras que ponían del psiquiatra y del psicólogo estaban completamente cargadas de estigma. O sea, nos ponían de una forma terrible, más enfermos que el paciente, más locos que los asesinos, ridiculizados en ese sentido. Solo en 3 películas de las 104, más o menos, el terapeuta que salía ahí, pues no se define muy bien si es psiquiatra o psicólogo, pero entra en esta línea, pues más o menos le iba bien, y eso porque trabajaba los modelos del AA, que lo hacía más o menos bien. Y las películas son estas bellísimas, cuando un hombre ama a una mujer, Meg Ryan, una alcohólica, Andy García es un piloto aviador que la rescata, la lleva a terapia y le da muy buena información a la terapeuta. Angelina Jolie en esta película de Winona Ryder también, Inocencia Interrumpida, pues bueno, donde el papel de aquella enfermera terapeuta es genial. Y bueno, Michael Keaton en Atrapados en el Infierno, este consumidor de cocaína, recibe el padrino, no sé si me parece que era Morgan Freeman el padrino, y le da todo lo que significa entender el proceso de la adicción. Es lo que más o menos hay. Y entonces, siguiendo con cuando surge la primer serie de Freud, desencanta a mucha gente, porque la gente pensaba en ver a Freud en el diván, trabajando transferencia contra transferencia. No, es Freud de la magia. Así surge el psicoanálisis, entre la magia, entre lo demoníaco, entre los grandes miedos, entre los claroscuros. Y bueno, el alienista y Freud fueron 2 series que no impactaron mucho porque son completamente desconocida. Yo recuerdo haberle pedido hace mucho a alumnos de psicología que revisaran Freud, decían, está muy aburrida, es que no le entendimos. Bueno, pues así es la historia, sigue, vale la pena recordarla porque así surge la historia. Ya la última película de Freud, cuyas expectativas fueron altamente rebasadas, pero la película lo mismo. Los que no leyeron un poco el tema de la filosofía, el tema de Lewis, el tema de toda esta cuestión de Nietzsche, cuesta más trabajo, pero bueno, creo que la actuación de Anthony Hopkins, pues bien, vale la pena. La película de Rachel, esta serie interesante que habla de esos lujosísimos hospitales psiquiátricos, esta parte, pero igual el tema de los derechos humanos, esta película que nos regaló la época de 2019, 2020, el tema de El Joker, la nueva esta parece, Fulia Du, parece que está siendo muy reprobada en los festivales, pero bueno, es interesante. Y tenemos una película que retrata de manera magistral la parte de la bipolaridad. Sin embargo, el quebranto ético, la psiquiatra se enamora del paciente, cobra más peso, y cuando uno ve las críticas de la película, en vez de ver la parte maravillosa de cómo se representa un bipolar, se ve la parte de la ética. Esta película basada en un caso real de John Knight, este esquizofrénico que gana premio Nobel, que termina salvado por el amor de una extraordinaria nicaragüense que lo ama toda la vida. Él le pide el divorcio dentro de su delirio. Ella nunca se va y un día vuelve a regresar y en 2015 mueren los dos en un accidente de auto. O sea, es una de las cosas interesantes. Estas películas son infaltables. La película de Torcuato Luca de Tena, Los Renglones, que ya nos empieza a meter en ese mundo fascinante de la psiquiatría, de la mente, y la película de Los Tres Cristos, una extraordinaria cinta de los trastornos delirantes, que casi Netflix la sacó juntas en sus nuevas versiones,
Los renglones torcidos de Dios y Los Tres Cristos o Estado Mental, se llama en Netflix, y son dos películas con un impacto bien importante. Los renglones torcidos es una película que México la sacó, es una película mexicana que la hicieron con Lucía Méndez, Abraham Méndez, el hermano, y bueno, ya nos mostraba un poquito algunas cuestiones de la psiquiatría. Sin embargo, lo que Netflix hace con estas dos películas, pues es algo muy importante. Bueno, también los asesinos seriales han pasado por el consultorio de los psicólogos, de los psiquiatras. Tenemos, por ejemplo, y a partir de entonces llega las neurociencias. Aparece en México un impacto. Llega a México el tema o la palabra neurociencias, que hoy es una palabra extremadamente prostituida, que hoy no nos sorprenda ver a coach hablando de neuroventas, de neuromarketing, o ver a un economista hablando de oxitocina, de dopamina, y venden tanto el producto que hoy la gente se basa en el cuarteto de la felicidad y da ese tipo y hoy está siendo de verdad explotadísima, prostituidísima el tema de las neurociencias, pero nosotros le debemos todo a Eric Kandel, este primer premio Nobel de Psiquiatría en el 2000, que llega a irrumpir en el mundo de la medicina, donde un psiquiatra pues empieza a hacer estudios sobre los orígenes de la ansiedad, sobre los orígenes del miedo, de la cognición. Y bueno, tiene dos libros bien importantes, La nueva biología de la mente y Neurociencias y conducta, de Eric Kandel, este psiquiatra norteamericano que aportó muchísimo al nuevo modelo de la atención integral. ¿Cómo se empiezan a formar los nuevos recursos humanos? Bueno, la UNAM, aquí está mi segunda alma mater, la UNAM, y bueno, pues la verdad es que se empieza a crear en 1955 a iniciativa del doctor Alfonso Millán, otro de los grandes psiquiatras, herencia del injerto intelectual de España. En la misma Facultad de Medicina crea el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental como una forma de orientar la enseñanza de la medicina. Sin embargo, como todo, no tuvo tanto éxito el lugar ahí, porque yo siempre he pensado que si tú quieres atender a tus estudiantes en su misma escuela, los cargas de estigma. Somos muy hijos de la chingada, de tal forma que si un chavo de derecho, de medicina, entra a consulta con el psicólogo o el psiquiatra, lo estigmatizan. Me parece que lo estigmatizan y le dicen, es que estás mal, ya te vimos saliendo del psicólogo para que te arreglen, y la gente tiene miedo. Entonces lo que hicieron es, sacaron ese edificio y ahora lo pusieron en un área, en misma ciudad universitaria, pero no en la Facultad de Psicología, sino ni de Medicina, sino un poco más lejos, y ahora eso es padre porque ahí todos los estudiantes universitarios que requieren atención, se les da la orden, se les da una referencia y van ahí donde encuentran psiquiatras de primera línea, psicólogos de primera línea, psicoterapia y los atienden. Creo que eso es lo ideal. Aunque la Facultad de Medicina ponga un consultorio, aunque enfermería ponga un consultorio, aunque psicología ponga un consultorio, la verdad es que va a tener, desde mi punto de vista, poco impacto porque a la gente le da pena. Las personas todavía dicen, no, pues es que imagínate el día de mañana que la gente piense que yo estoy mal, toda esa parte. Y sí podemos acudir para orientación, pero ya pretender que tengamos ayuda y no. Lo ideal es que un día la universidad pública tenga un centro de atención integral para estudiantes con médicos, psicólogos y terapeutas calificados, no nada más pasantes. Digo, yo no estoy en contra de los pasantes, pero a veces por el hecho de ser gente pobre le mandamos pasantes que no tienen entrenamiento, no se vale. O sea, tenemos que pensar que la gente pobre necesita expertos y lo que sí es que el plan de estudios a partir de ahí incluirá la materia de psicología médica y de medicina. Y bueno, tristemente hace algún tiempo me entero que la Facultad de Medicina de Durango le quita el nombre de salud mental a la materia de psiquiatría. Y entonces, en vez de llamarse psiquiatría, se llama salud mental. Para mí fue verdaderamente fuerte la idea de que los estudiantes de medicina digan, es que no existe psiquiatría, existe salud mental. Y curiosamente, el programa que llevan
son enfermedades mentales. Cuando hablamos de salud mental, no debemos de hablar de enfermedades mentales. Debemos de hablar de ejercicio, de tiempo libre, de resiliencia, de alimentación adecuada, de espiritualidad, no de enfermedades. Entonces, es curioso cómo todavía nuestra facultad, espero que haya cambios y aparece en el programa cardiología, ginecología y salud mental. Y entonces el maestro que da la clase de salud mental habla de depresión, ansiedad, esquizofrenia. Eso no es salud mental. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a ellos se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, en esa misma época ya empezaban a aparecer los primeros tratamientos. Fue en 1959 cuando surge el primer medicamento, la clopomacina, que era un antipsicótico. Un par de años después surge la imipramina, el primer antidepresivo. Y bueno, México ya se formaba en el contexto de la ciencia porque ya se podían tratar enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansiedad. Entonces la psicofarmacología vino a cambiar ese paradigma, vino a modificar esa parte y justamente entre la década de los 60, 70, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como se llamaba, creo que ya no se llama así, estableció una red de 11 hospitales. 9 de ellos eran hospitales granjas, alejados de la ciudad, y 2 hospitales para agudos. Y entonces se crean 2 de los grandes monstruos de la formación académica en psiquiatría de adulto y de niño, donde tenemos a mi alma mater, donde orgullosamente soy egresado del Hospital Fray Bernardino Álvarez, y mi rotación en paidopsiquiatría en otro gran hospital, el Hospital Juan Nepomuceno Navarro, que están a escasos 100 metros uno del otro, y que gracias a esos hospitales hoy tenemos excelentes psiquiatras, paidopsiquiatras en Durango, que se han formado con los mejores maestros. Y una vez que sacan los hospitales, tristemente se divide a los pacientes en 2. Los términos de aquella época, agudos y crónicos. ¿Quién era el agudo? El que se va a recuperar con un tratamiento. ¿Quién es el crónico? En que ya no se va a recuperar por algún tratamiento. Y entonces los crónicos se mandan a las granjas, a los lugares lejanos, alejados de la sociedad. Y se quedan 2 hospitales, el Fray Bernardino y el Juan N. Navarro, donde hoy son escuelas de alto reconocimiento. Y entonces aparece la figura del padre de la psiquiatría mexicana moderna, mi maestro, el doctor Ramón de la Fuente. Es hijo de otro psiquiatra, que es el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón, pero no, el que hizo la historia fue Ramón de la Fuente, uno de las mentes más brillantes. Y bueno, pues yo recuerdo los sábados en la UNAM tomábamos seminarios de 8 de la mañana a 12 del día y hasta la cruda se nos quitaba. Hasta la cruda se nos quitaba cuando escuchabas hablar a ese señor y te podía tener con la baba 2 horas hablando de una forma impresionante. Y bueno, pues Samuel Ramírez Moreno era el suegro de Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente se casa con una hija de Samuel Ramírez Moreno, otro psiquiatra muy europeizante, medio fresona, cuyo nombre llevó uno de los principales granjas, el Hospital Granja Samuel Ramírez Moreno, en el Estado de México. En 1970, Ramón de la Fuente es el fundador de la psiquiatría moderna y crea el primer servicio de psiquiatría, pero en el Hospital Español de México. No pudo hacerlo en una institución pública, lo hizo en el Hospital Español de México, donde hoy también es cuna de grandes psiquiatras duranguenses como el doctor Octavio García y algunos otros que se han formado ahí. Este sigue siendo vigente dentro de la medicina. Como profesor titular de posgrado en la Facultad de Medicina, empezó a formar ya un número de psiquiatras que hoy ejercemos en toda la República y muchos en otras partes del mundo. Fue presidente del Congreso Mundial de Psiquiatría, el primer congreso que se hizo en 1971, y creó el Centro Universitario de Salud Mental, ahora sí para atención de todos los universitarios fuera de las facultades, y por supuesto hoy sigue siendo uno de los lugares más importantes en la atención, en la consulta y en la tutoría para
estudiantes de psicología y de psiquiatría. En 1966 se funda la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es decir, la organización de los primeros psiquiatras del país. Ahora somos alrededor de 1,600 psiquiatras en todo el país. Deberíamos ser, por el número de habitantes, alrededor de 7,200 más o menos. Somos 1,600 psiquiatras en el país. El doctor Ramón de la Fuente fue profesor emérito, tiene libros clásicos, es reconocido en grandes partes del mundo, y sus grandes libros, este libro, Psicología Médica, en la Facultad de Medicina, a la psicología médica, la clase, no sé si estoy pero se llamaba una clase de relleno. Y uno decía, es que voy a tomar psicología de relleno. Y la verdad es que la gente entraba y bueno, pues a mí me tocó. Tuve la oportunidad de tomar las primeras clases con el doctor Miguel Vallebueno, del cual hablaré un poco más al ratito. En su último año, él padecía de enfisema pulmonar. Realmente ya no podía dar la clase porque empezaba a hablar, se agitaba, empezaba a toser mucho y se tenía que salir. Lo sustituye una extraordinaria doctora, la doctora Nora García Corral, una extraordinaria médico general, pero con un amor por impartir la clase y la docencia, que a mí la verdad es que me ayudó mucho para definir mi vocación. Y Ramón de la Fuente tiene estos libros imperdibles, jóvenes psicólogos imperdibles, no leer estas obras de Ramón de la Fuente. Esta es importante para los médicos porque le dedica mucho tiempo a la relación médico-paciente, muy olvidada hoy en el ejercicio de la medicina. En 1979, ya más moderno, se crea el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que es el órgano de alto impacto en investigación y formación de recursos. Podemos decir que en el Fray Bernardino Álvarez está la formación clínica con un promedio de 600 camas y en el instituto está la investigación de alto impacto. Se complementan las instituciones. Aquí también se puede hacer la especialidad en una formación como más de tipo investigadora, más en otras áreas. Después en México el país empieza a cambiar y entonces se empieza a llevar la enseñanza de la psiquiatría al país. Y en Monterrey debemos reconocer al maestro Manuel Camelo Camacho, que es como el Ramón de la Fuente de la Ciudad de México. Es un maestro. Yo tuve la oportunidad de hacer mi certificación de consejo en Monterrey y uno de mis maestros fue el maestro Manuel Camelo, tipo brillantísimo. Y luego en Guadalajara, Wenceslao Orozco, Fernando de la Cueva y el doctor Saucedo, el doctor Ángel Ortiz Escudero en Guanajuato, Ignacio Rivero en Puebla, Antonio de la Maza y Everardo Newman en San Luis Potosí. Así se llama el Hospital de Psiquiatría de San Luis Potosí, también cuna de grandes médicos, el doctor Molotla, el doctor Rojas, o sea, médicos brillantes, el Instituto de Psiquiatría, donde se forma la doctora Marta Palencia, el Fray Bernardino, pues donde nos formamos también otro grupo. Y en Durango, pues llega el doctor Miguel Vallebueno, que fueron quienes empezaron a llegar al país a llevar ya una psiquiatría científica. Pero como todo, en el 67 surge el movimiento más fuerte, que es la antipsiquiatría. Un grupo de psiquiatras se rebelan contra la formación y la clasificación de la época y crean movimientos muy fuertes que se llaman antipsiquiatría. Estos eran pues, David Cooper, Ron Alain, Liz, Silvano Arietti, Otto Basaglia y por supuesto siempre el papel de Michel Foucault fue relevante. Eres una antipsiquiatra terrible, pero necesaria. Siempre he pensado que cuando alguien te critica con propuestas, agradecelo. Cuando alguien te critica solo por criticar, ni siquiera lo tomes en cuenta. A modo general, la psiquiatría aboga por la acción política para poder cambiar la mentalidad y por supuesto se empieza a recurrir a algo terrible que era la patologización, es decir, empezar a utilizar herramientas empíricas y decir es que esta persona tiene esquizofrenia porque dice que él está en contra del régimen. Y entonces hay cosas vergonzosas. La llegada de los manuales de clasificación, el DSM,
y la CIE abonaron a esta crítica. Hay que reconocer que el CIE, ya una vez me tocó dar una plática por aquí, el CIE 1 pues traía un montón de fallas, no olvidemos que en uno de ellos, en el DSM-3, todavía aparecía la homosexualidad como un trastorno mental, o sea, muchas cosas que después la psiquiatría tuvo que pedir perdón por esos errores. Hay un libro de Gordon Thomas espeluznante, cómo fueron cooptados psiquiatras y psicólogos norteamericanos contratados por el Pentágono para hacer dictámenes en Bahía de Cochinos y en otras áreas más para hacer lavado mental, tortura mental, es decir, trata de convencerlo, o sea, debemos de reconocerlo, y hay muchísimos psiquiatras y psicólogos que fueron cooptados por el Pentágono para, y este libro, lo cual los que les gusta la literatura novelesca, pues se lo recomiendo mucho, Las torturas mentales de la CIA, y por supuesto lo vergonzoso, la psiquiatría soviética, que sigue pasando. Vladimir Putin sigue creando esa idea de coopcionar a los psicólogos y a los psiquiatras para que hagan dictámenes donde dictaminen que un homicida es enfermo mental para salvarlo de la condena de la prisión, o viceversa, que un disidente político meterlo a una institución mental por considerar que es peligroso. Y sigue habiendo eso, digo, no podemos negarlo. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan, digo, yo sé que ustedes ya lo conocen, los que no, que tengan un cóctel abierto para que puedan hacer juicios valorativos y no caer en esa parte de hacer una crítica de lo que no conocemos. Aquí viene toda la evolución de los manuales, hasta ahora que vivimos el DSM, ya prontamente el DSM-6 y cosas así. Pero bueno, México tuvo un periodo muy polémico. Los gobiernos de Calderón y Vicente Fox pareciera que fueron marcados de un olvido brutal a la salud mental en términos de psiquiatría. Es decir, todo el trabajo lo ejecutaron personas de la sociedad civil. Aquí tenemos a Virginia González Torres, una mujer activista, luchona, pero peleada con la medicina, peleada con los psiquiatras, peleada con la ciencia, peleada con los psicofármacos. Siendo yo director del hospital psiquiátrico en Durango, recuerdo que una vez vino y dijo, vamos a poner las villas, el modelo Miguel Hidalgo en Durango, pero necesito que traigas el electroshock porque lo vamos a quemar y lo vamos a destruir. Fue todo un tema interesante de ella porque pues, se gestionó recursos, pero llegaba a los hospitales, quitaba directores, ponía a los médicos a comer con los pacientes. O sea, tenía ideas buenas. El problema es que estaba peleada con el tema y ahí fueron 12 años perdidos en el tema de la salud, de la psiquiatría, por así decirlo. Pero hay que agradecer que Virginia fue la creadora del modelo Miguel Hidalgo, que hoy el hospital de Durango tiene 4 villas que se construyeron, casitas, las cuales se politizaron porque los gobiernos no entendieron que esas casas se tenían que estar manteniendo todo el tiempo y por muchos años se descuidaron. Ahora tengo mucho tiempo que no regreso al hospital. Yo espero que eso esté ya, seguramente está mucho mejor. Virginia González Torres le gustaba ir a los congresos de psiquiatría, viajaba incluso a congresos internacionales. En una ocasión le otorgaron al doctor Ramón de la Fuente la medalla Simón Bolívar, que se da a gente destacada, y llegó un contingente llevado por ella a gritar allá afuera. Todavía en los congresos de paidopsiquiatría hay grupos que se gritan asesinos y están matando a nuestros niños y el TDA no se medica. Hay un movimiento muy fuerte, casi todo pues manipulado por algunas personas. De pronto viene una idea en este régimen político: cerrar los hospitales psiquiátricos. No, modernizarlos. Sí, la urgencia es modernizarlos, que los hospitales generales un día en sus áreas de medicina interna digan: en la cama 1 está María con diabetes, en la cama 3 está Juan con un infarto y en la cama 5 está Antonio con una depresión mayor. Ojalá que un día veamos eso, que esa es como la idea, pero realmente ocurre esa parte. Vámonos a Durango, vamos a hacer una evaluación rápida de Durango. En el 1953, para ser exacto, llega un médico originario de San Luis Potosí, el doctor Miguel Vallebueno, que al darse cuenta de cómo estaban los pacientes psiquiátricos en el hospital civil, se ve motivado
hablar con algunas personas importantes de la sociedad civil, con los gobiernos, para sacarlos de ahí del hacinamiento que estaban olvidados en el hospital civil, y los llevan a un terreno que lo consigue un sacerdote por allá por el Factor, y se le llama el Factor. Y era un área deplorable donde los pacientes se les colocaba un bote para darles de comer, traían su bote y ahí se les aventaba la comida, la cual se la comían, estaban descalzos, era un lugar vergonzoso, los locos, la casa de la risa, de tal forma que después, por gestiones del doctor Miguel Vallebueno, un visionario de la salud mental, un hombre bueno, un hombre noble, empieza a hacer negociaciones con el gobierno, y resulta que donde hoy es el Hospital de Salud Mental, anteriormente hospital psiquiátrico, pues se construían por ahí unos edificios. Hay varias historias, parece que iba a ser una granja porcina. El caso es que al final se logra llevarse a los pacientes de la Castañeda ahí ya a un lugar más decente, siendo el primer director un psiquiatra que de verdad fue una historia en la psiquiatría de Durango, el doctor Rodolfo González Covarrubia, uno de los grandes maestros de la psiquiatría, con una forma muy armónica para manejar al personal, una forma muy sui generis de trabajar en equipo. Y bueno, él ya contaba con maestros como el doctor Hermilo Calderón, uno de los psiquiatras que más sabían sobre psicofarmacología, con un carácter recio, fuerte, narcisista, abragado, pero un tipo brillante. Y el doctor Cayetano Durán, un médico que se forma en Estados Unidos y que trae sus conocimientos a México. Y durante muchos años el doctor González Covarrubia, el doctor Calderón, el doctor Durán y varios médicos generales empiezan a poner los cimientos. En ese tiempo el doctor Vallebueno no acepta ser director del hospital, y él se queda como coordinador de la consulta externa, porque ya había tenido cargos, parece que fue director de la Facultad de Enfermería de la UGED, parece que también, me parece que estuvo en algunas responsabilidades en la UGED. Y bueno, posteriormente aparece otro grupo de psiquiatras valiosísimos, injusto sería no reconocerlos, si omito alguno fue de forma involuntaria, el doctor Francisco Calvillo Mares, un psiquiatra de pocas palabras, un hombre bueno, directo, noble, que nunca se negaba a atender pacientes, que era una persona que trabajaba y trabajaba. El doctor Miguel Ángel Arriolita, un médico que aprecio mucho, que fue 2 veces director del Hospital de Salud Mental. El doctor Mata, un médico formado en el Hospital San Juan de Dios, una muy buena práctica. Y una doctora, la doctora Gallardo, Rosario Gallardo, una médico general extraordinaria que conocía psiquiatría, psicoterapia, psicoanálisis, y era la que daba clases sobre el tema de psicología, una mujer culta, le gustaban los círculos de lectura. Por supuesto, aparece después en el escenario 2 grandes médicos duranguenses, mi reconocimiento siempre para la doctora Soledad Ruiz Canal, una enorme luchadora por la salud mental en el estado y en el país, y el doctor Carlos Salas Martínez, un excelente médico, que hoy me da mucho gusto que Carlos esté en la facultad y esté ahí trabajando nuevos programas de la mano del Instituto de Salud Mental. Y bueno, entonces Carlos Salas y Soledad Ruiz Canal se llevan este trabajo en la consulta privada, siendo altamente exitosos en su época, porque seguramente atendieron a todo Durango, tanto Soledad como Carlos. En el 96 aterrizamos otro grupo, el doctor Bernardo Fernández, un médico panameño que llega también junto con la doctora Rosa Oralia Tapia, una doctora de Torreón, que estuvo también de director en el Instituto de Salud Mental. Y bueno, un servidor. 1996 llegamos a un hospital con un ambiente fuerte, porque los maestros eran duros para aceptar a la nueva generación. Yo fui bulleado fuertemente, académicamente hablando, por los maestros. Se me decía que yo me creía mucho, que porque se sentía que nada más Dios sabía. Pues la verdad es que a lo mejor sí, cuando uno llega uno pensando que Dios lo bordó a mano. Seguramente uno llega con esa idea, pero yo siempre llegué, y la academia, a abrir sesiones clínicas, de tal forma que me tocó trabajar con Marta Palencia, una gran visionaria de la psiquiatría, quien le aportó mucho al hospital. Y bueno, Marta Palencia me pone a mí como jefe de enseñanza, y yo me sigo como jefe de enseñanza 13 años en el Hospital de Salud Mental. Debo tener el récord de más años siendo
jefe de enseñanza en ese hospital. Y después, bueno, llega, después de nosotros, llega Marta Palencia, llega la doctora González Serrano y posteriormente doctora, la doctora Venegas, la doctora Prado. En el 2007, por una cuestión peyorativa, hacemos una propuesta al Congreso del Estado. Puede ser criticable, pero la propuesta era cambiar el nombre de hospital psiquiátrico. No era lo correcto, pero era peyorativo. Y la gente decía, es que vete al psiquiátrico. De alguna forma, al decir salud mental, es lo mismo, pero diferente. O sea, se escucha diferente. Va a ir al hospital de salud mental. Porque en realidad no es un hospital de salud mental en el sentido estricto, es una enfermedad de enfermedades mentales. Pero entonces, bueno, me toca a mí hacer la propuesta y poner Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Vallebueno. Develamos una plaquita en el auditorio del hospital que lleva el nombre del doctor Miguel Vallebueno, con una frase extraordinaria que por ahí le acuñamos al doctor: la verdadera esencia humana está más allá de lo tangible, por los que han ido al auditorio del hospital. Y bueno, pues llega entonces, por ese tiempo, quienes dominaban el otro brazo de la psiquiatría en IMSS e ISSSTE, el doctor Jaime Quiñones Canales, quien le aportó mucho a la psiquiatría del IMSS, del ISSSTE, y bueno, así es como se conformaba. En el 2007, pues, se busca cambiar el nombre, y para entonces ya empezamos con la idea de traer la especialidad a Durango. En aquella ocasión, el secretario de Salud era el doctor José Ramón Enríquez Herrera, quien cuando le planteamos la idea, tuvo a bien acogerla y tomarla como suya, y logramos que se trajera a hospital. Y entonces teníamos un problema, nos faltaban médicos, o sea, ya teníamos pacientes, pero nos faltaban médicos, y entonces se traen a doctores como el doctor Molotla, la doctora Nancy Bernal, la doctora Mónica Rojas, el doctor Adrián González, la doctora Cristina Almaguer, el doctor Pedro Sánchez, que fue el primer paidopsiquiatra. Después llega el doctor Horacio Valdés. En 2008 se gestiona la sede de psiquiatría, y no reconozco el apoyo valiosísimo que nos dio en aquel tiempo para completar la planta de médicos que nos pedían en México, al doctor Luis Ángel Roano, al doctor Martínez Gurrola, y logramos tener una residente, la doctora Elena Villarreal. Después se formaría una serie de psiquiatras muy conocidos por ustedes, como el doctor Roberto Cárdenas, el doctor Carlos Arnau, la doctora el doctor Buena, la doctora Nevares, que creo que están en Australia, me parece, la doctora Nayeli Ortiz, la doctora Jessica Andrade, el doctor Molina y muchos, muchos otros más. Por supuesto, había muchos médicos que también en ese tiempo, a iniciativa de la doctora Ruiz Canán y la doctora Marta Palencia, se crea el Instituto de Salud Mental con apoyo de muchos médicos salubristas que participaban, el doctor Brión, el doctor Guerrero, doctora Centeno, doctora Magali y mucha gente que sería injusto no darles meritoria en este andamiaje que hoy tenemos. La verdad es que desde entonces, pues el hospital sigue formando residentes. Tenemos al doctor Miguel Vallebueno. Es una foto que encontré por ahí. Era un hombre muy elegante, siempre pulcro, siempre con un discurso respetuoso. Las nuevas generaciones, hoy Durango cuenta con 47 psiquiatras en promedio. Durango es una sede reconocida para hacer especialidad. Contamos con el capítulo de la APM, cuyo titular es el doctor Octavio García Márquez. A nivel nacional, el doctor Iván Herrera Jiménez, un experto en sueño, es el tesorero nacional de la APM. Y bueno, pues tendríamos ahí que la psiquiatría del hospital, y además Durango cuenta con un instituto, de los únicos institutos. Después del de Jalisco, se crea el Instituto Duranguense de Salud Mental. Y bueno, hoy el que se haya hecho una sinergia con adicciones no es nuevo. Cuando el instituto se forma, del instituto dependía el Consejo Estatal contra las Adicciones. Después se lo llevaron a adicciones, y hoy se pretende unir lo que antes ya estaba. Aquí tenemos una foto de las nuevas generaciones. Un gusto convivir con los colegas psiquiatras en nuestras sesiones académicas. Tenemos por ahí reuniones con residentes. Me da mucho gusto esta foto. Esta foto a mí me dio mucho gusto, y honestamente me parece que eso es lo real. Es decir, la psiquiatría en Durango y la psicología deben de estar unidas. Dejemos los protagonismos, dejemos los reflectores, y me dio gusto ver al director del Instituto de Salud Mental, a la directora del Hospital de Salud Mental,
al coordinador del Consejo contra las Adicciones y a nuestro secretario de Salud. Esa foto me pareció genial, me da mucho gusto y honestamente creo que así debe ser el camino. Trabajo en equipo, psiquiatras, psicólogos, todos juntos para poder hacer algo por la salud mental. Termino rápidamente diciendo un gran reconocimiento a personajes de la historia, al doctor Miguel Vallebueno, al doctor Rodolfo González Covarrubias, al doctor Francisco Calvillo Mares, Miguel Ángel Arreola, Marta Palencia, un servidor, Adrián González Hernández, Concepción Venegas Varela, Gabriel Molotla de León, Nayeli Ortiz Jurado, Octavio García Marc y hoy la doctora Carolina Herrera, que son todos los directores que en algún momento sumaron con lo que tenían, con lo que podían, para que ese proyecto de Hospital de Salud Mental siga vigente. Y por supuesto, a todo ese maravilloso personal de psicología, trabajo social, administrativos, que todos los días no los vemos, pero trabajar en un hospital psiquiátrico de verdad es todo un reto. Yo, bueno, he formado parte de una porción del tiempo de la historia de la psiquiatría. En un momento a mí se me dio la antorcha encendida por mis maestros. Corrí mi tramo lo mejor que pude y me tocó pasar la estafeta a los que venían empujando. Ver crecer al gremio de psiquiatras es satisfactorio, pero más aún el reconocimiento, quizá algo tarde, de la importancia de la salud mental que se le está dando en el país, en México y en Durango. Y yo agradezco a mi querido hospital doctor Miguel Vallebueno, mi alma mater, donde estuve alrededor de 14 años laborando, y por supuesto al ISMED por dejarme sumar un poco en esta etapa final de mi vida académica en el área de las instituciones públicas, y agradezco muchísimo al ISMED por permitirme seguir haciendo lo que más amo, que es platicar y transmitir lo poquito que sé. Y entonces termino diciendo, nunca reniegues de ningún recuerdo de tu pasado, ni excluyas a los que estuvieron. Recuerda que lo que viviste te hizo ser lo que eres. Muchísimas gracias. Le agradecemos.